la maldad, pero no nos damos cuenta que está dentro de nosotros. ¿Y cuál es la maldad? Es la búsqueda del placer y el deseo, pisoteando la ley de Dios. Esa es la maldad, hermanos. Y es lo que empezó a enseñar este dragón en el cielo, que tú podías buscar la felicidad en la oscuridad. No se puede. ¿Quién quiere vivir en oscuridad y pretende ser feliz al mismo tiempo? Es lo que enseñaba Satanás, que podía ser feliz en la oscuridad. Y por eso en este mundo el ser humano va a tener que probar literalmente lo que significa ese concepto y darse cuenta lo horrible que es la oscuridad, ¿verdad? Todos queremos la luz. Realmente, por eso el ser humano cuando es de noche mejor se duerme. Cuando las personas empiezan a funcionar de noche como si estuvieran de día, se empiezan a deprimir, empiezan a sentirse mal, porque la luz del sol les da ese optimismo de vivir la vida. Cuando una persona siempre vive de noche, como por ejemplo algunos vigilantes, esa persona se encuentra a veces deprimida y entristecida. Y es por eso, porque la oscuridad es horrible. Buscamos la luz. Pero ¿qué pasa cuando pronto el ser humano se dé cuenta literalmente de lo horrible que es vivir en un mundo de oscuridad? Hermanos, sobre todo cuando empiecen a fallar los sistemas eléctricos, porque ya no pueden soportar tanto consumo de energía de la humanidad y colapsen, porque además de todo, ya no son expandidos porque supuestamente contaminan el medio ambiente. Hermanos, si tú no puedes ver hacia dónde va esto, es porque tal vez estés en oscuridad, en un mundo donde los seres humanos ponen su vida en torno al sistema eléctrico, pero al mismo tiempo el sistema eléctrico deja de ser expandido porque destruye el medio ambiente. ¿Qué es lo que sigue sino el colapso del sistema eléctrico, hermanos? Y esta es la oscuridad. Cuando tú pones el placer y el bienestar por encima de la ley de Dios, caes en oscuridad espiritual y luego se manifiesta en una oscuridad física. Leamos en Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y es que uno se pregunta, un momentico, ¿por qué la oscuridad hace que las personas se muerdan de dolor sus lenguas? Pero uno como que empieza ya a darse cuenta que sí es posible, porque vemos a esta generación Z que es adicta a los celulares, y cuando se va la energía eléctrica y hay un apagón y se quedan sin sus celulares, esas personas entran en una crisis porque se volvieron adictas a la luz azul de la pantalla. Ese ser humano entonces va en camino a convertirse en un ser que depende de la energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, no puede vivir, no puede comprar ni vender. Es un ser que es esclavo, sobre todo cuando la energía eléctrica es una representación en sí misma del demonio. Después de todo, Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Es decir, que Satanás representa el sistema eléctrico, el sistema en donde el ser humano quiere vivir en oscuridad porque cree que tiene la energía eléctrica, pero esa energía eléctrica está a punto de colapsar. Hermanos, la palabra de Dios nos revela claramente que la oscuridad es la representación pura de la maldad y que lo que ocurre en el mundo espiritual se termina manifestando en el mundo físico. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, que los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Sodoma y Gomorra puestas en paralelo con un estilo de vida que desarrollaban los ángeles caídos. El concepto era buscar el placer, inclusive fornicando y yendo en vicios contra la naturaleza misma del ser. El ángel, siendo un ser espiritual, luego termina sometido a los placeres de los seres carnales, algo que es totalmente ilógico, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros vemos aquí la coherencia de todo el asunto, no solo de la palabra de Dios, sino de lo que ha ocurrido en esta batalla entre el bien y el mal. Podemos ver lo absurdo de esta nueva religión, este nuevo concepto creado por Satanás y sus ángeles, donde el placer es la norma de vida. ¿A qué punto llegó eso? Al punto de que empezaron a fornicar en situaciones contrarias a la naturaleza, inclusive lo que representa Sodoma y Gomorra, que es la homosexualidad. El hombre creado para estar con una mujer, pero ese hombre ahora en búsqueda del placer y solamente el placer, piensa que ahora es correcto estar con un hombre. Y como el ser humano es un ser loco, la ley de Dios es lo único que lo reprende, diciéndole, eso no es correcto. Sin embargo, el demonio enseña, no le prestes atención a la ley de Dios, es demasiado rígida, demasiado estricta y no quiere que tú seas feliz. Plop. La realidad es que no solo los ángeles caídos cayeron en este horrendo vicio, sino también los seres humanos, que terminaron más bien esclavizados del demonio y no felices, porque nadie que sea esclavo es feliz. Y volvemos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El Liberation Day, una nación que se ve a sí misma ocupada, esclavizada por naciones externas, por personas que viven dentro de ella. Puede que sea cierto, puede que sea falso, pero aquí miramos el concepto, que nadie quiere vivir esclavizado por otro y que todos buscamos liberarnos de un yugo que nos oprime. Y en este caso, el placer y el deseo, cuando se buscan desenfrenadamente, no liberan, sino que esclavizan. Y la persona que vive su vida de acuerdo a esa norma termina totalmente cayendo en oscuridad. Y pronto se da cuenta que la felicidad no puede encontrarse jamás obteniendo el placer a costa de lo que sea. Miremos, hermanos, que la oscuridad es precisamente el símbolo máximo de la maldad. Cuando en la palabra de Dios se habla de oscuridad, eso es sinónimo de maldad. Y la maldad es la expresión clarísima de violar la ley de Dios. Violar los mandamientos de Dios es maldad. Y por eso el cielo es un lugar de paz, de bondad, porque sus seres guardan la ley de Dios, mientras que el demonio y sus ángeles caídos, pues no quieren guardar los mandamientos de Dios, están en rebeldía contra Dios y quieren apoderarse del cielo y de la tierra. Sin embargo, podemos ver que su concepto e ideología de vida no es correcta y que va al colapso, pero que además Dios nos revela que Él está en todo su derecho de aplicar justicia en contra de unos seres que están actuando inclusive en contra de su propia naturaleza, algo totalmente corrupto. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Miremos esto, hermanos. Un ángel, un ser espiritual que dejó su dignidad para actuar como un ser carnal. Inclusive dejaron su casa celestial para ahora vivir en la tierra, violando los mandamientos de Dios, inclusive fornicando en pos de carne extraña. Un ser espiritual que termina volviéndose fornicario. Es algo realmente corrupto que uno como que no lo pudiera entender,
Se supone que los seres carnales son los que cometen actos de inmoralidad sexual porque de alguna manera su carne los impulsa a eso, pero ¿qué pasa cuando es un ángel? Porque es un espíritu. ¿Cómo pudiera este espíritu ser inducido a actuar de forma inmoral y sobre todo de forma sexual? Pero es lo que ocurrió con estos ángeles caídos, porque de esto se trata ese problema. Cuando se busca el placer como un estilo de vida, pues esto se va convirtiendo en una bola de nieve, al punto de que ese ser que está buscando el deseo y la lujuria termina cometiendo actos en contra de su propia dignidad y termina haciéndose daño a sí mismo. Este es uno de los pecados más desastrosos de los ángeles caídos. Y es que ellos mismos se fueron en contra de su propia dignidad. Es igual que un hombre que es creado para casarse con una mujer y termina yendo en contra de su dignidad cuando termina besándose con otro hombre. Es realmente algo horrendo. Y es lo que le ocurrió a los ángeles caídos. No por nada, uno de los pecados más graves es el pecado de la fornicación. Pero Dios no solo habla de eso en torno a la parte física, sino también a la parte espiritual. Y nosotros vemos que los ángeles del cielo ni se casan ni se dan en casamiento, lo cual nos revela que los ángeles del cielo no están influidos por estos deseos y pasiones bajo los cuales están los seres humanos. ¿En qué momento entonces estos ángeles caídos empiezan a manifestar un deseo por casarse y por darse en casamiento, como si fueran seres carnales? ¿Qué pasó ahí? Porque hablamos de seres espirituales, no hablamos de seres carnales. ¿En qué momento un ser que es espíritu desea casarse y darse en casamiento? Entonces es una bola de nieve que se fue formando en el corazón de esos ángeles cuando le dieron rienda suelta a sus deseos y pasiones. Leamos en Génesis capítulo 6 versículo 2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es de locos. Nosotros podemos ver la diferencia entre el comportamiento de ángeles caídos y de ángeles buenos. Los ángeles caídos querían ahora no solo casarse, sino cambiar de pareja, conseguirse otra mujer y otra y otra y otra. Y luego los ángeles del cielo no estaban sometidos a esas pasiones y deseos. Pero además de todo, en relación a estas pasiones que tiene el ser humano, Dios solo las permite en el ámbito del matrimonio. Y sin embargo, estos ángeles caídos ni siquiera eso han guardado. Ellos se casan y se vuelven a casar. Y no por nada Jesús dijo que en los últimos tiempos las personas estarían casando y volviéndose a casar. ¿Por qué? Porque es la religión de los ángeles. Es el nuevo orden mundial de una religión inventada por el demonio, en donde tú puedes buscar la felicidad, inclusive dándole rienda suelta a tus deseos. Y si tienes que pisotear la ley de Dios, no importa. Leamos en Colosenses capítulo 2 versículo 18, que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y